Entonces, vemos, ¿verdad?, que el diccionario moderno, así es como nos describe lo que es el favoritismo. Dice, actitud y trato preferencial a una persona o a un grupo sobre otro. ¿Se fijan los dos elementos que tiene? Tiene el elemento de actitud y de acción. Porque es actitud y trato preferencial. Ahora, como les digo, en el ejemplo que él da ahí, cultural, era, pues, ¿verdad?, del rico y el pobre, y cómo se podía hacer diferencia en que si llegaba un rico, uy, vamos a tratar de ganárnoslo, y un pobre, lo ignorábamos. Y les dice, cuando es al revés, el rico es el que los trae como perros del mal, dice, y es al que quieren tratar ustedes diferencialmente. Ese es el contexto de ellos, ese no es nuestro contexto. Nuestro contexto es otro, ¿verdad? De que nuestra actitud y trato preferencial a una persona o un grupo sobre otro. Entonces, si se fijan, empieza con la actitud. Y puede pasar, ¿verdad?, como vemos, si usted tiene algo contra una persona que verdaderamente no lo ha resuelto de una manera bíblica, ¿ok? Porque muchas veces podemos decir que ya lo traté, ya lo resolví, pero no lo he resuelto bíblicamente, puesto que todavía hay algo ahí en nosotros, ¿verdad? De tal manera que lo hace que cuando usted va caminando y se encuentra con esa persona, se hace como que no lo vio. Esa es una actitud. No lo vi, lo evito esa persona. Pero luego pasa otra persona que a usted le cae bien y todo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mi hermano, mi hermana? Hemos ido, vámonos al Starbucks. Y bien, amiga. Entonces, vemos ahí que hubo preferencia. Hubo preferencia. Y para nosotros, en nuestros valores humanos, podemos decir, no tiene nada de malo, eso sucede constantemente. ¿Y porque sucede constantemente quiere decir que es bíblico? No, constantemente vemos nosotros que hay tantas cosas que suceden y no porque sucedan constantemente quiere decir que son aprobadas por Dios o son correctas. Así también en esta situación que Santiago nos está diciendo que debemos de practicar la verdad de Dios, esas verdades que creemos, porque si se fijan cómo nos está diciendo él, dice, mis amados hermanos, ¿cómo pueden decir que tienen fe en ese Dios que se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret y que vimos su ejemplo y escuchamos sus enseñanzas? Y ahora ustedes dicen que tienen fe en Él. Y tener fe significa que creen en sus enseñanzas y quieren seguir sus pasos y luego tienen diferencias con las personas. ¿Acaso Él es así? ¿Usted que quiere seguir los pasos de Él? Y vimos este versículo, dice, porque el Señor su Dios, ¿verdad?, es Dios de dioses, es el Señor de señores, Él es el Dios soberano, poderoso y terrible, que no hace distinciones, ¿verdad?, de personas, ni se deja comprar con regalos. Nada, no se deja comprar. Entonces, nos está diciendo, y le está diciendo en aquellos tiempos y en nuestros tiempos, y ahora, ¿por qué tú también dices tener esa clase de fe en el Señor Jesucristo y luego haces distinciones de personas? Que no debería ser así. Y luego vimos la segunda doctrina que hace menciones sobre la gracia de Dios. Y se fijan, vimos que porque dice, escuchen mis queridos hermanos, no ha escogido Dios, y ahí es donde vemos la doctrina de la gracia de Dios, la doctrina de la soberana elección de Dios para salvación de las personas, que Dios es el que inicia y el que termina la salvación del pecador. Entonces está diciéndonos aquí, mira, si tú crees en la gracia de Dios, que Dios te salvó por gracia sin que tú te merecieras nada, ahora, ¿por qué tú no puedes tratar a las personas en esa misma base?
en base de la gracia. ¿Por qué no los puedes tratar así? ¿Por qué no puedes tú también extenderles gracias? Y Dios te la extendió a ti. Y como Dios dice, sí, pero es que a mí, ustedes no saben qué ofensa tan grande me hicieron. ¿Y tú no ofendes a Dios? Porque fíjense, puedo traer yo resentimiento porque alguien me ofendió. Pero si me pongo a analizar, digo, fue una ofensa la que me hizo esa persona. ¿Cuántas le he ofendido yo a Dios? Dígame usted, ¿no ofende usted a Dios todos los días? Si alguien dice, no, yo no, ya comenzó con su primera ofensa, ¿verdad? Ya. Todos ofendemos a Dios. Y todos los días, y varias veces lo ofendemos a Dios. ¿Y cómo responde Dios con nosotros? Con gracia, misericordia, paciencia. Así, y así es como dice Santiago, dice, bueno, ¿qué no han comprendido ustedes la practicalidad de las enseñanzas de Jesucristo y del ejemplo de Él? Y dicen ustedes tener fe en Él y que lo siguen sus enseñanzas y que siguen el ejemplo de Él. ¿Por qué entonces favorecen a unas personas y a otras no? ¿Por qué? Porque la Biblia misma nos dice, de gracia recibiste, dad de gracia. O sea, ese es el principio bíblico. Dios trató conmigo en base a la gracia. Ahora, ¿por qué yo voy a tratar con ustedes en base a la ley? ¿Por qué voy a aplicarles yo la ley a ustedes si a mí no me la aplicó Dios? A mí me la aplicó en la gracia. Y así también, si usted ha experimentado la gracia de Dios en su vida, entonces ahora compártala y aplíquela con su esposo, su esposa, sus hijos, sus vecinos, compañeros de trabajo, de escuela, hermanos de aquí en la iglesia, con todo su mundo, su oikos. Viva en base a la gracia. ¿Cómo cree usted que vaya usted a ser más feliz? ¿Viviendo en base a la gracia o en base a la ley? Dígame. ¿Sí lo cree de veras que es la gracia? Entonces tenemos que vivirlo, porque es cierto, es bíblico, es lo más correcto si vivimos de esa manera. ¿Por qué? Porque usted se va a parecer más a Jesucristo de esa manera. Si usted quiere vivir en base a la ley y aplicar la ley en todas sus relaciones y en toda su conducta y en todo, sí, puede ser que diga, y estoy en lo correcto porque estaba en base a la ley, pero va a estar amargado, va a estar como los fariseos, los saduceos. Va a estar siempre con rencores, va a estar siempre con molestias, va a estar siempre sin paz, va a estar siempre con relaciones quebrantadas, toda clase de cosas negativas le van a estar sucediendo a usted internamente y externamente en su vida, y va a sufrir las consecuencias porque no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces, la doctrina número 3 que vamos a cubrir ahora es la palabra de Dios, donde Santiago, ¿verdad?, nos dice, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema, la ley real de la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se fijan? Entonces, ahora en su tercer argumento nos presenta las Escrituras, la palabra de Dios. Y en realidad es lo que trata de decir. ¿Ustedes creen que la Biblia es palabra de Dios? Amén. ¿Ustedes creen que lo que dice la Biblia es la palabra final, definitiva y autoritativa? ¿Ustedes creen que la palabra de Dios, la Biblia, es para obedecerse? Entonces es lo que Santiago está diciendo. Entonces haces muy bien si verdaderamente cumples. Y acuérdense que el versículo central de toda la carta a Santiago, lo vimos ahí en el capítulo 1, versículo 22, que controla todo lo que demás escribe él cuando dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. A sí mismos.
Entonces, ahora aquí nos está presentando, dice, ¿tú qué crees entonces? Que la Biblia es palabra de Dios, 100%. Entonces vas a hacer muy bien si lo obedeces. Vas a hacer muy bien si cumples sobre todo este gran mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú cumples este mandamiento, no vas a hacer diferencia entre las personas. No importa lo que te hayan hecho, no importa lo que tú sientas, no importa lo que hayas experimentado, tú vas a ser como Cristo. ¿Qué hizo Cristo cuando estaba en la cruz? Mandó traer ángeles para que destruyeran la injusticia que se estaba llevando a cabo en su juicio y en todo lo que hicieron con él. No, dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Los trató en base a la gracia, no en base a la ley, no en base a la revancha, a la venganza, nada de eso. Entonces, tenemos el ejemplo de Jesucristo. Por eso es que dicen, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema, la ley real. Y esta palabra, hermanos, por eso es que se la puse también aquí en paréntesis, ¿verdad? Porque en traducciones antiguas se usa la palabra real, porque en el original está hablando de una ley que viene de parte de un rey. De un rey de reyes. Y en aquellos tiempos, acuérdense, cuando un rey emitía una ley, por loca que fuera, por destrampada que fuera, la tenían que obedecer, la tenían que cumplir. Ahora, en este caso, pues sabemos que quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, vamos a ver por qué se le llama la ley suprema, la ley real a este mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver varias razones por la cual se le presenta de esa manera. La primera de ellas es la que les decía, porque fue dada por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por eso se le llama así. La ley real fue dada por Él. Y nosotros vemos, ¿verdad?, en las Escrituras, a través de la Biblia, cómo fue dada por Dios. Primeramente, Dios Padre la incluyó en la ley. ¿Ok? Dios Padre la incluyó en la ley. O sea que el de amar al prójimo no es algo nomás de acá del Nuevo Testamento, como muchas personas luego dicen. No, ya del Nuevo Testamento ahí existe el amor. En el Antiguo Testamento no había amor. Hay quienes quieren dividir en un testamento era un sistema y en el otro testamento era otro sistema. En el Antiguo Testamento Dios no era un Dios de amor, nomás en el Nuevo Testamento era un Dios de amor. Dios siempre ha sido igual, ayer, hoy y para siempre. Dios siempre ha sido amor y siempre ha tratado con el hombre en base a su gracia. ¿Cómo fue salvo Abraham? ¿Por la ley? Por gracia. Ni había ley. No había ley. No, ni había ley todavía, fue dada hasta Moisés, todavía ni había dado la ley y fue salvo Abraham. Y esto nos lo ponen como ejemplo en el libro de Romanos para que nosotros también seamos salvos como Abraham, por la fe, por la gracia de Dios, por medio de la fe. ¿Sí? Entonces, Dios Padre le incluyó en la ley. Y fíjense cómo dice en la ley de Dios este pasaje. Dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Se fijan cómo termina? Es como su firma. Como diciendo, miren, esto que les estoy diciendo es palabra final, ¿ok?, de parte del rey. Tiene autoridad final y punto. Yo soy el Señor. Diciendo, miren, con esto, hermano, está diciéndonos, no hay pretextos para tener deseos de venganza contra una persona. No hay razones válidas para que tú le guardes rencor a una persona. No hay. Si tú dices tener fe en Jesucristo y dices haber experimentado la gracia de Dios en tu vida
y dices creer en la palabra de Dios, que es autoridad final para tu vida, dice, entonces ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú tienes rencor contra una persona, ¿ok? Y si tienes sentimientos de venganza contra una persona, eso no es de Dios. No es del Espíritu Santo. Por más razones que tú tengas, ¿verdad? Porque todos ahorita podemos empezar a pensar en algún caso que tengamos así de nuestra vida y pensar, sí, pero es que me lo ha hecho muchas veces y me esto y me la otra, y empieza uno a contar y a ver, y empieza uno a decir, no, mi situación es diferente. Cuando el Señor aquí está diciendo, yo soy el Señor, como diciendo, y punto, lo dije, es la ley de Dios, es palabra final, yo estoy bien, tú estás mal. Así es como está diciendo el Señor, yo estoy bien, tú estás mal. Todos tus pretextos, todos tus argumentos que tú tengas no son válidos delante de mí. Serán válidos delante del mundo, delante de tus amigos, delante del hombre, pero delante de mí no. Esto es palabra final. Está en la ley de Dios. Y está diciendo, no seas vengativo. Y muchas veces eso pasa, que pueda uno estar deseándole un mal a alguien. Deseando, pensando, y va a ver, no, si le va a pasar, y no, yo nomás estoy... Y en realidad todos esos deseos de venganza son oraciones que está uno orando para que le venga un mal a alguien. Pero son oraciones al diablo, hay que entender. No son oraciones a Dios. Porque esas oraciones no son ni producto del Espíritu Santo de nosotros, ni van dirigidas a Dios tampoco. Son verdaderamente oraciones al diablo en las que usted está pidiendo que Él le haga justicia a usted, trayéndole un mal al prójimo. Y el Señor dice, no hagas eso, no seas vengativo, no guardes rencor. Como les decía, el ejemplo ese de que no te vi, es rencor eso. Cuando una persona anda evitando a otra, es porque hay rencor. Ahora, claro, podemos nosotros decir otra vez, no, el mío no es rencor, y otra vez, y el Señor dice, yo soy el Señor y punto. Y tú sabes que sí hay rencor en ti. Punto. O te compones o te sigues envenenando como tú quieras. Tú le vas a decidir cómo quieres seguir. Lo más bonito que ni nos damos cuenta que nos está protegiendo a nosotros mismos por no llegar a ese punto de rencor, de vengativa. Pues sí. Pero si ya llegamos a ese punto, ¿verdad? Porque, pues, ¿quién de nosotros puede decir que no le ha pasado esto? ¿Quién puede decir? ¿Ustedes creen, por ejemplo, en mi caso, con 40 años en la iglesia, activamente, con casi 30 como pastor, ¿no creen que pueda haber tenido toda clase de experiencias como para estar amargado? Podría ser un limón mexicano. Y podría aborrecer a muchos y desearles el mal a muchos y tener rencor a muchos, de no querer ni siquiera saludarlos, y no lo hago así. ¿Por qué? Porque creo que Él es el Señor y lo que Él dice es lo mejor que podemos hacer nosotros. Es para nuestro bien, como dice el hermano Gabriel. Quiere evitarnos o quiere corregirnos si ya caímos en el rencor y en la amargura y en la venganza. Si ya caímos en eso, ¿acaso no hay solución para eso? Amén. Sí, claro que sí. Por eso es que el Señor ahorita nos está enseñando esto, para que si vemos que eso es lo que está mal en mi vida, entonces yo pueda salir de aquí y corregirlo. Con humildad, con fe en el Señor, con obediencia. Yo lo voy a corregir en mi vida porque eso no está bien. ¿Okay? Entonces Dios Padre lo incluyó en la ley, por eso es que se le llama la ley real, ¿verdad? Ahora,
también Dios Hijo la reafirmó a sus discípulos, ¿verdad? Cuando les dijo, ámense unos a los otros como yo los he amado. Entonces Dios Hijo en el Nuevo Testamento también reafirmó la ley del Antiguo Testamento al decirnos acerca de esto. Y todas las enseñanzas de Jesucristo, principalmente las enseñanzas acerca de la gracia y del amor, pues eran revolucionarias en ese tiempo y en ese sistema de vida en el que se vivía. Y luego, hermanos, vemos, ¿verdad? Porque estamos viendo cómo Dios, un Dios trinitario, ha obrado en esta área. Dios Espíritu Santo llena nuestro corazón con el amor de Dios. O sea que no tenemos, si usted es un verdadero cristiano, no tiene ningún pretexto para decir que no puede amar a alguien. No tiene ningún pretexto ante Dios. Es decir, sí, pero yo no puedo amar a esta persona porque... No, porque fíjense lo que dice el Señor en su palabra. Dice, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Mora el Espíritu Santo en usted? Amén. Entonces, ¿qué fue lo que derramó el Señor junto con el Espíritu Santo en su vida? El amor de Dios. Ahora, tenemos que recordar que la clase de amor del que habla la Biblia no es el amor cultural, el amor que el mundo presenta, que los cantos, las novelas, las películas, Hollywood presenta. No es un amor de sentimientos y emociones. Es un amor de voluntad, de decisión, el amor de Dios. Cuando la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo. ¿Se fijan ustedes? ¿Creen ustedes que ese acto de Dios de bendecirnos con su Hijo unigénito, con Jesucristo, fue algo que lo movió, un gran sentimiento de vernos y decir, no, sí, ellos se merecen lo mejor de mí? ¿Creen ustedes que fue por sentimientos? No. Fue un acto de voluntad. Porque dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue de voluntad. Es por eso que el amor de Dios, correctamente decimos, es incondicional. No es como el amor sentimentalista, el amor romántico, el amor de emociones, que es condicional. Es condicional. El amor de Dios no es así. Es de voluntad, es de decisión. Uno decide tener actos de amor. Es como el ejemplo que les decía. ¿Será un acto de amor cuando dice uno, no te vi? ¿Será un acto de amor? A que si se encuentra usted esa misma persona con la que trae ciertos sentimientos ahí, lo ve y, oh hermano, hermana, ¿cómo está? Y está verdaderamente procurando usted restablecer esa relación. No digo que igual a como era antes, pero mejor. Amén. Mejorarla. Amén. ¿No se puede hacer eso? Amén. ¿Con Cristo se puede o no se puede? Amén. Si lo creemos, si se puede, y si tenemos fe y obediencia, claro que se puede. Pero ese es el reto que tenemos, de que si vamos a creer, es lo que Santiago nos está diciendo, ¿verdad? ¿Tú crees en el glorioso Señor? ¿Tú crees, verdad, en haber experimentado la gracia de Dios? ¿Tú crees en su palabra perfecta y final para sus vidas y autoridad única para sus vidas? Y luego haces diferencia en las personas. ¿Cómo está eso? Al contrario, estás quemando todas las enseñanzas de Jesucristo. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Dice, ¿de qué manera es que el mundo va a saber que verdaderamente somos sus discípulos? Cuando nos amemos unos a otros. Pero viene alguien y ve que están peleados aquellos y no se hablan y que es pues una bola de hipócritas. No, pues yo me voy a mi iglesia aquella donde estaba, pues allá de perdida, ¿no? Andan con esos cuentos diciendo una cosa y haciendo otra. Entonces, eso es lo que
Es lo que Santiago nos está diciendo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo ha derramado ese gran amor de Dios en nuestros corazones. Es por eso, fíjense, vamos a ser sinceros. ¿Estaré yo predicándoles o enseñándoles algo nuevo que ustedes no sabían? ¿Amar al prójimo? ¿Nadie de ustedes sabía tal cosa o todos lo sabían? Todos lo sabíamos, ¿verdad? Ese es el gran reto que tenemos los predicadores, tener que predicar la misma cosa, nomás que buscar la manera, como decirlo de diferente manera, buscar otras ilustraciones, pero como luego decimos, es la misma gata revolcada. Amar al prójimo, amar al prójimo. Entonces, es por eso que el apóstol Pablo, fíjense, en aquellos tiempos también se sentía de esa manera y les dice a los tesalonicenses, pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Podría decir, hermanos, no tiene caso que yo te dé otra vez con esta misma cantaleta de amarnos unos a los otros. Si ustedes ya saben todo eso, ahorita podríamos estar viendo los juegos del NFL, están bien suaves los playoffs, están jugando ahorita los Patriots contra, ¿y qué estamos aquí? Si ustedes ya saben que hay que amarnos unos. Bueno, nomás es una ilustración mala, pero es una ilustración, ¿verdad? Pero es lo que el Señor, lo que Pablo les decía a los tesalonicenses, hermanos, ¿a poco quieren que yo vaya y les dé unas conferencias sobre amar al prójimo? Ya saben. El único problema es que tienen que obedecerlo. Y es lo que Santiago, por eso les digo que es el corazón de su carta, que dicen, no nomás oigan y oigan y oigan y oigan, hagan la palabra de Dios, vívanla. No se conformen con ser oidores nada más olvidadizos porque se hacen tontos ustedes mismos. Ustedes mismos se hacen tontos cuando no obedecen la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿por qué se llama la ley suprema? ¿Verdad? Vimos porque pues, fue dada por el supremo Dios, ¿verdad? Que nos la dio desde la ley en el Antiguo Testamento y luego la reafirmó con su Hijo Jesucristo y luego el Espíritu Santo derramó su amor sobre nosotros. Y otra razón, ¿por qué se le llama ley suprema o ley real al mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo? Bueno, porque está por encima de las otras leyes. ¿Se acuerdan ustedes cuando le preguntaron a Jesucristo, Señor, ¿cuál es la ley más importante de todas? ¿Qué dijo? Amar a Dios, amar al prójimo. Dijo aquí, ustedes obedecen esto y obedecieron toda la Biblia. Obedecieron toda la Biblia. Si ustedes obedecen esto. Y eso es lo mismo, ¿verdad? Que eso Jesucristo lo enseñó y luego después también vemos que el apóstol Pablo a los romanos les dice, el amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. ¿Usted quiere cumplir con la ley de Dios? Ame. Ame es todo. Cumple con la ley. Por eso Jesucristo les dijo, si tú cumples con amar a Dios, amar al prójimo, dice, toda la ley y los profetas están aquí resumidas, incluidos. Lo vas a obedecer, lo vas a cumplir cuando tú hagas eso. Entonces, está por encima de las otras leyes. Está por encima de las otras leyes. Y es por eso, si se fijan, si nosotros cumplimos esa ley, amar al prójimo, ¿usted cree que si vamos a poner que todo el mundo cumpliera esa ley y amara al prójimo así como se ama a sí mismo, habría adulterios? ¿Habría robos? ¿Habría asesinatos? Y es lo que Santiago ahí está diciendo. Cuando habla acerca de la ley, que en realidad se nos han dado muchas leyes, y era una de las cosas que tenían los fariseos y los saduceos. Ellos tenían un libro, el Talmud, donde escribían más leyes, o sea que
leían la palabra de Dios, leían la ley de Dios, y entonces ellos en su interpretación de esa ley escribían otras leyes. Por eso, si ustedes se fijan, cuando Jesucristo les dice, ustedes han oído, y les hace mención, pero por lo general está haciendo referencia a Jesucristo a la interpretación de la ley que ellos habían hecho. Y entonces Jesucristo ya les da la interpretación correcta de esa ley. Y si ustedes han oído esto, pero yo les digo, y hace la aclaración correcta de la ley. Entonces, está por encima de las otras leyes. Si uno obedece esa ley de acuerdo a la Escritura, hermano, no necesitaríamos, nomás imagínense ustedes cuántas leyes tenemos aquí en los Estados Unidos. ¡Qué bárbaro! Un altero de papeles para explicar todas las leyes que hay. Y todo eso nada más, ¿verdad? Todas las leyes es para tratar de controlar el pecado del hombre. De que siempre quiere darle la vuelta a la ley, darle la vuelta a la ley, darle la vuelta a la ley y hacerlo. Y poder decir uno, no, lo hice bien y esto y lo otro. Y siempre andamos peleándole a la verdad. Le peleamos, hasta nosotros los cristianos le peleamos a la verdad. Porque ese es otro de los pasajes que vamos a ver aquí en Santiago, cuando Santiago dice a los oidores que dice, no le pelees al predicador. ¿Para qué le peleas al predicador si nomás te está diciendo lo que dice Dios? ¿Para qué se la peleas? Ahora, si te das cuenta que no es necesario pelearle al predicador, a ver, peleáselo a Dios entonces. Menos vamos a querer andar peleándoselo a Dios. Entonces, es lo que nos está aquí enseñando la palabra de Dios, ¿verdad? Que esta ley está por encima de las otras leyes. Ahora, otra razón, ¿por qué se le llama la ley suprema, la ley real, al mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo? Bueno, otra razón, hermanos, es porque obedecerla lo hace a uno vivir como rey. Usted va a vivir como rey si usted obedece eso. ¿Se imaginan ustedes qué clase de vida vamos a vivir cuando el Señor dice, si tú obedeces eso, obedeciste toda la Biblia? Obedeciste toda la Biblia, porque el odio, hermanos, hace a una persona esclava. Lo hace esclavo. Pero el amor nos libera del egoísmo y la amargura y nos permite vivir como nuestro Rey. Amén. Y no es eso el propósito de Dios, que nosotros seamos como Él. Amén. Vivamos como Él, tengamos las actitudes de Él, los pensamientos de Él, las palabras, las acciones de Él. ¿No es eso la voluntad de Dios para sus hijos? Amén. Sí. Entonces, al obedecer la ley real de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, eso nos va a hacer que vivamos nosotros como nuestro Rey. Así es como vamos a vivir nosotros. Y ustedes saben cómo vivían los reyes, ¿verdad? Como reyes. Como reyes. Si ustedes han seguido la serie de La Tierra Prometida, ahí pueden ver, ¿verdad?, cómo vivían los reyes. Si alguien tenía libertad absoluta en aquellos tiempos, eran los reyes. Y es lo que aquí espiritualmente es lo que trato de ilustrarles, que usted va a vivir con una libertad absoluta en su conciencia, porque no hay nada, hermanos, más hermoso y poderoso que tener su conciencia limpia. Amén, amén. No hay nada, hermanos. Déjese de excusas por mantener su conciencia constantemente acusándolo y usted peleándole a su conciencia. Porque ¿sabe qué? Va a llegar el momento que usted va a convencer a su conciencia que usted no está mal. ¿Y usted cree que va a ser para su bien? Que usted convenza a su conciencia, porque nosotros somos los únicos que tenemos la habilidad de engañarnos a nosotros mismos. ¿Se imagina? Qué tremendo. Pues exactamente. Entonces, tenemos nosotros que entender
las palabras liberadoras que Santiago nos está dando y su motivación es positiva, quiere que nosotros verdaderamente seamos impactados por las verdades de Dios. ¿Para qué? Para que las obedezcamos. No para que las peleemos, no para que las discutamos, sino para que las obedezcamos. Esa es su principal meta. No nomás me oigan, dice, háganlo. Háganlo, no nomás me oigan. ¿Ok? Hermanos, el amor cristiano, ¿sí?, en resumidas cuentas, significa tratar a los demás como Dios me ha tratado. ¿Será fácil? Exactamente, y es lo que les iba a decir. Es imposible con nuestra propia humanidad, con nuestra carne. Pero en el poder del Espíritu Santo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ahí es donde cuando yo obedezco la palabra de Dios, es lo mismo que estar lleno del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es amor. ¿O no es amor el fruto del Espíritu Santo? Sí, entonces, y el amor de Dios, ¿verdad que ha sido derramado en nuestros corazones? Entonces voy a poderlo usar. ¿Por qué? Porque ya está ahí el amor de Dios. Es una oración equivocada cuando dice, Señor, dame de tu amor. Va a decir, ¿qué? Cuando recibiste mi Espíritu Santo, derramé amor. Ahí está en tu corazón. Nomás es que obedezcas. Y con acciones, no con sentimientos ni emociones, con acciones empieces a ejercitarlo. Y saben que cuando nosotros, porque nosotros somos muy enfocados en las emociones, queremos primeramente sentir para hacer algo. Por eso es muy común que la gente hasta dice, cuando yo sienta voy a ir a la iglesia. Yo por eso siempre también les doy el ejemplo. A ver, use ese principio con sus hijos. Cuando sus hijos digan, papá, mamá, ¿sabes qué? Yo quiero ser bien sincero. Yo quiero ir a la escuela cuando yo sienta. ¿Qué le va a decir usted? Oh, Señor, vámonos. ¿Y por qué lo va a mandar? Que dice, pero es que no lo siento. Sí, pero es lo mejor que puedes hacer. Irte a la escuela y ya te vas a ir. Entonces no es un asunto de sentimentalismo ni de emociones, pero ahí es donde nosotros nos movemos más en ese medio de las emociones y los sentimientos. Y la vida cristiana, eso es lo que lo hace difícil, que es de decisiones. Es de decisiones. Y que por lo general van a ir en contra de nuestras emociones, de nuestros deseos egoístas, de nuestras conveniencias humanas, va a ir en contra. ¿Y a qué tendemos a hacerle más caso? ¿A la palabra de Dios o a todas estas emociones y conveniencias humanas? Sinceramente, confiesen. Me pongo la cosa esa y pueden confesarse. Y es que es la realidad. Por eso, hermanos, dice, el amor cristiano significa tratar a los demás como Dios me ha tratado. Qué gran reto, pero qué gran bendición. Si usted dice, es que yo no sé cómo tratar a fulano, así como Dios lo trata a usted, ya sabe. ¿Verdad que no es una gran cosa que tenga que ir a una conferencia para aprender exactamente cómo tratar a fulano o a mangano? No, dice el Señor, nomás como yo te trato a ti, así trátalo. Haz con las personas así como tú quieres que te hagan contigo. Y no hagas con ellas como a ti no te gustaría que hicieran contigo. Así, nada más, ya lo sabes. Ya nomás el asunto es nomás de obediencia, no es de conocimiento. Por eso es que Santiago siempre dice, vívelo, no nomás óyelo, vívelo, hazlo. ¿Okay? Hazlo. ¿Okay? Porque así es. Ahora, hermanos, una advertencia. No nos conformemos con hacer los asuntos menores de la palabra, mientras fallamos en obedecer la palabra más importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que esto es la ley,
el mandato de Dios máximo, amar, lo máximo. Pero muchas veces no hacemos eso, pero andamos queriendo hacer lo menor, lo que no es la prioridad número uno ante Dios para que nosotros hagamos el amor. Y sí, y sirvo acá, y soy predicador, y soy cantante, y soy músico, y sirvo aquí en la cocina, y sirvo con los niños, y sirvo en el sonido, y sirvo la limpieza, y sirvo aquí, y podemos y toda clase de servicio, ¿verdad? Tenemos que entender que todo eso es bueno, es importante, es de Dios, pero es secundario. Es secundario. Lo importante, lo más importante es esto. Porque, ¿por qué creen ustedes que a los fariseos y a los saduceos Jesucristo les dijo que eran hipócritas? Por eso. Porque muy detallistas en los pormenores de la ley, pero lo principal no lo querían obedecer. Por eso les dijo, fíjense, ¿qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas? Se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley. Ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer estas 3 cosas sin dejar de obedecer las demás. ¿Se fijan? No está diciendo no hagan las cosas secundarias. No, dice sí, haz las cosas, pero no dejes de hacer lo más importante. No dejes de hacer lo más importante. Y es ahí donde nosotros podemos caer en esa clase de hipocresía, ¿verdad? Que es a lo que le llamamos, sí, mucho activismo religioso, pero sin amor. Sin amor. Y eso no es la voluntad del Señor, eso no quiere el Señor para nosotros. Porque fíjense, como ahí en el ejemplo que pone, quiere decir que era una de las cosas que silvestremente crecían estas plantitas, la menta, así como cuando usted de repente ve en su casa que, ¿y esto qué? Oh, es menta. Así les crecían y eran tan legalistas que decían, creció menta aquí en mi terreno o en mi jardín. Hijo, ¿cuántas tiene? 30 hojas, tengo que llevar 3 al templo como diezmo. Y eran bien detallistas en las cositas así. Dice, pero en lo que verdaderamente deben de obedecer, no lo obedecen. No lo obedecen. Entonces eso es lo que es el legalismo, contrario a lo que es ser espiritual. Espiritual. ¿Se fijan? Vamos a terminar pues con el recuerdo, porque acabamos de oír, yo sé que Dios nos ha hablado a todos nosotros, a cada uno de nosotros, y otra vez para recordarles lo que Santiago dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. ¿La va a poner usted en práctica lo que el Señor le haya impactado en su corazón que tiene que hacer en esta semana? ¿Lo va a poner en práctica? Amén. ¿O nomás va a decir, hijo, qué pedradas? ¿De qué sirve eso? Nomás que reconozca que Dios le habló duro. Porque eso es lo que queremos decir cuando decimos qué pedradas, quiere decir qué sacudida me dio Dios. Pero ¿para qué me sacudió Dios? ¿Nomás para sacudirme o para que le obedezca? Entonces dice, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí nos vamos a hacer los tontitos al salir de aquí, a engañarnos? Como Santiago vimos en el capítulo 1 que dice que se les puso el espejo de la palabra de Dios enfrente, se vieron tal y como son, saben exactamente qué necesitan corregir y se van y se les olvida lo que vieron. ¿Quieren hacer eso? No. Oremos. Padre Celestial, estamos agradecidos a ti, Señor, por tu gracia y tu misericordia que tú tienes para con nosotros, porque reconocemos que nosotros te ofendemos y te fallamos, Señor, de muchas maneras y constantemente, pero gracias porque tú eres fiel, tú eres paciente, tú eres amoroso, Señor, y tú nos tratas siempre procurando lo mejor para nosotros, no lo peor, porque el amor
siempre busqué el bien de los demás. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. Ayúdanos, Señor, a superar amarguras que podamos nosotros traer de nuestras experiencias pasadas con seres queridos, con personas, Señor, que apreciábamos. Ayúdanos, Señor, a sacar la amargura de nosotros y verdaderamente rectificar estas relaciones para poder tener nuestra conciencia verdaderamente limpia. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros cuando nuestro corazón está contrito y humillado. Que pueda estar así, Señor, en esta hora ante ti, para que así, Señor, podamos salir de aquí con el propósito, firme propósito, de obedecer lo que tú hayas puesto en nuestro corazón, que debemos de obedecer. Gracias te damos, pues, Padre. En el nombre de Cristo Jesús y para honra y gloria de Él, te pedimos que podamos obedecerte, Señor. Amén.